La Biblia, toda ella, del Génesis al Apocalipsis, es útil para enseñar, para corregir. ¿Cuántos quieren? Bueno, uno capaz no quiere, pero ¿cuánto necesita que Dios les corrija? Todos necesitamos. Amén. Para redarguir, es decir, que nos haga ver lo que está mal en nuestra vida. Amén. Para instruir en justicia, dice, a fin de que el creyente, digamos, amén, sea perfecto. Amén. Enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, toda la Biblia, también este libro de Levíticos, donde hay ordenanzas y uno puede aprender muchísimo, porque ordenanzas para el pueblo de Dios, ordenanzas para hacer los ritos y ceremonias a la manera de Dios, pero nos muestra también que Dios sigue siendo y teniendo ese mismo carácter en cuanto a la ley moral de Él, amén, porque si bien no seguimos nosotros cumpliendo estos ritos, tenemos nuestro culto y nuestra ceremonia, pero no lo hacemos a la manera de la antigüedad, del Antiguo Testamento, no traemos ningún animal para sacrificarlo, no hacemos nada de eso, porque todo se cumplió en el sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Y ahora el sacrificio que ofrecemos nosotros es como el que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, amén, versículo 1, que dice, les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, no corderos, vuestros cuerpos, amén, y no muertos, dice, sino que lo presentéis en sacrificio, como sacrificio vivo, amén, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, que un sacrificio santo también, algo limpio, algo separado. Amén, porque Dios, vamos a ver, se merece lo mejor. Amén. Hermanos, y en esta historia, donde se está comenzando a llevar a cabo los sacrificios, porque recién se acaban de consagrar como sacerdote Aarón y sus hijos, se estaba organizando cómo iba a ser el culto que Dios quería que se le ofrezca, y para todo vemos que había una forma, porque Dios tiene una forma. Dios tiene muchas maneras y formas de actuar, pero hay una forma en cuanto a la manera que Dios le agrada que hagamos las cosas, ¿no es cierto? A la hora de realizar un culto nosotros tenemos de pronto un orden porque Dios es ordenado, pero de pronto podemos, no sé, cantar como en algunos lados los coros de avivamiento y después lo de adoración, ¿no es cierto? Que los testimonios estén antes o después o que un culto no haya, pero en cuanto al orden del culto tratamos que sea llevado a cabo de la mejor manera porque Dios lo enseñó así y lo estableció así, y podemos aprender en todo el Pentateuco, es decir, en los primeros 5 libros de la Biblia, que Dios establece que se hagan las cosas de una manera y hay que hacerlas de esa manera. ¿Por qué? Porque es Dios. Es como en nuestro trabajo. A veces hay cosas, y nosotros en mi trabajo pasa seguido, que no estamos de acuerdo con el patrón cuando manda a hacer algo, en algunas cosas. Sería mejor o más rápido de otra manera o más prolijo de la otra. Pero donde manda capitán no manda marinero. ¿No es cierto? Y porque es el patrón el que manda. Y si alguien pregunta por qué dicen así, porque el patrón dijo. Amén. Y cuánto más en el caso de Dios, que es nuestro patrón. Amén. Nosotros dejamos de ser esclavos del pecado y ahora somos esclavos por amor de Cristo. Somos libres por Jesús, pero a su vez somos esclavos por amor de Jesús. Vivimos para Él y se hace lo que Dios manda. Amén. Se hace lo que Dios manda. Y Dios le mandó muchas cosas al siervo que había escogido para ese tiempo. Un hombre de Dios y muy importante en la rica historia de Israel hasta el día de hoy. Para los judíos religiosos, Moisés es como lo más grande que ha habido, porque la mayoría de ellos todavía no aceptaron a Jesús como el Mesías y lo están esperando de manera equivocada, pero el judío religioso tiene a Moisés como el libertador más grande que han tenido la historia, y la verdad hasta para nosotros ha sido una persona de mucha importancia, amén, por el carácter que Dios formó en él y también por su misma persona, porque Moisés se habla de él como el hombre más manso, ¿no es cierto?, de la tierra, y se habla de Moisés como un hombre obediente, como un hombre sumiso a Dios, como un hombre de quien nosotros podemos y nos viene bien aprender de su carácter y de su manera de obediencia al Señor. Entonces es muy linda la vida de él, y lo que aprendemos de él es cómo él obedecía a Dios. Por ejemplo, Dios le dice, bueno, tenés que hacer el tabernáculo. Le va a poner gente a su lado que le ayude, que le apoye, pero todas las directrices se las va a dar Dios a Moisés. Y Dios le dice una cosa a Moisés: mira que hagas conforme al modelo que se te ha mostrado o establecido. Y eso Moisés, como cada palabra de Dios le entraba en su mente, le entraba en su corazón, le entraba por sus oídos, y siempre tuvo ese cuidado.
Y si usted lee la palabra del Señor va a encontrar más de una vez que la palabra dice, e hizo Moisés conforme al modelo que le fue establecido. Amén. O hizo Moisés conforme a la palabra del Señor. Y vemos lo importante que es hacer las cosas conforme a la palabra de Dios en la vida. Amén. También en la vida cristiana, también en los tiempos que vivimos nosotros. Por ejemplo, les leo algo que vamos a leer también dentro de un rato. En Éxodo capítulo 40, ellos también están en el desierto, habían salido de Egipto. Y dice el versículo 24, Éxodo 40, 24. No pierda el pasaje de Levítico capítulo 9. Éxodo 24 o 40, 24 dice: puso el candelero en el tabernáculo de reunión enfrente de la mesa al lado sur de la cortina y encendió las lámparas delante de Jehová como Jehová había mandado a Moisés. Como Jehová había mandado a Moisés. Es decir, que el siervo de Dios tenía claro que lo que el Espíritu diga, eso se hará. Amén. Que lo que Dios mande, eso se tiene que hacer. Moisés tenía sus convicciones, ya sabía cómo era que había que hacer, y esa es la manera. ¿Usted cree que alguno no se acercó a Moisés a decirle, no será más fácil hacerlo de otra forma? No podemos usar, en vez de madera de acacia, no podemos usar paraíso. No, en vez de oro no podemos usar bronce. O al revés. Pero Moisés tenía claro, Dios dijo que se haga de esta forma y de esta forma se tiene que hacer. Más allá que detrás de todo había un significado, amén, y cada artefacto, cada utensilio del templo, del tabernáculo, y el tabernáculo mismo tenía un significado y todo apuntaba a Cristo. Incluso en las medidas, Moisés tenía que hacer conforme a lo que Dios había mandado. Amén. Porque hay cosas que usaban la medida del codo o del palmo. Amén. Entonces dice, bueno, el altar de bronce tiene que tener, no sé, 3, 4 codos por 3 o 4 codos de ancho, y la altura, y cómo se iban a poner las varas para poder llevarlo entre 4 cuando era algo pesado. Amén. Y en todas esas cosas Moisés tuvo el cuidado de hacer conforme a lo que Dios había mandado. ¿Para qué? Bueno, para empezar, para que Dios esté de acuerdo. Amén. Para que todo ese sacrificio que se haga sea aceptable delante de Dios, porque como les dije recién, nadar tanto para morir ahogado a la orilla, eso es una pena. Amén. Y es algo que viene ocurriendo durante toda la historia. Mucha gente se ha esforzado, pero llega un momento en que echa para atrás, en que empieza a titubear de lo que antes profesaba como esta es mi convicción, esta es mi forma de creer, pero de pronto algo nos hace dudar y decir, ¿realmente lo hago de esta forma o puedo flexibilizar un poco el mandamiento del Señor? Y hay cosas que se pueden hacer más flexibles, pero hay otras que no, porque Dios es flexible, pero Dios es radical también. Amén. Dependiendo de lo que estamos hablando. Gloria al Señor. Otro punto, hermanos, es que vemos que nadie podía acercarse a Dios como le está hablando a través de Moisés a Aarón, con las manos vacías. Amén. Dice Deuteronomio capítulo 16, versículo 16, de las fiestas que ellos tenían que celebrar. Dice Deuteronomio capítulo 16, versículo 16, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de la semana y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Había que estar. ¿Y qué dice al final? Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Amén. Dice Éxodo capítulo 23, versículo 15. La fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás los panes sin levadura como yo te mandé. ¿Vieron ese como yo te mandé? Amén. Y antes habíamos leído algo parecido, que era como Dios le había pedido, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Vieron que los principios se siguen conservando. Amén. Ellos tenían que congregarse cuando Dios mandaba y tenían que ofrecer los sacrificios regularmente como Dios mandaba. Amén. Amén. Y tenían que presentarse en esa fiesta. Había más fiestas, pero la más importante, que era obligación para todo israelita presentarse en Jerusalén 3 veces al año para esas 3 fiestas. Amén. Y era
obligatoriamente que tenían que estar ahí. Amén. ¿Y no pasa lo mismo con nosotros? Amén. Nosotros a veces ponemos o tenemos más excusas que ellos porque ellos tenían sus responsabilidades también y sus compromisos. Pero primero estaba a ser conforme a lo que Dios había mandado. ¿Había que estar en el culto? No, pero tengo que hacer esto, aquello y visita y tal, otra cosa. Pero hay que estar en el culto. Amén. Amén. No me voy a morir. A la larga va a perjudicar mi vida espiritual. Amén. Voy a empezar a sentir más vacío. Amén. Y ahora, no solo tengo que presentarme delante de Él, sino que tengo que presentarme con algo que ofrecer a Dios. Amén. Ahora vimos también que nosotros ofrecemos nuestra vida al Señor. Y debiendo ser generosos con Dios y predicar y dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos a Dios, pero todo lo que hagamos que sea como Dios manda y con un corazón agradecido con el Señor. Y mire, si nosotros a veces pensamos que se pide mucho, como algunos piensan, miren lo que se pedía en la antigüedad, que nada era gratis tampoco. A menos que Moisés, como hacía en los tiempos de Jesús, que Jesús se enojó, por cierto, por eso. Que cada uno, para no traer el cordero desde la ciudad donde venía, iban y lo compraban en el templo, que se terminó convirtiendo en un negocio que a Jesús le molestó muchísimo. ¿Se acuerdan que con un látigo lo sacó y se enojó con ellos y le citó la palabra? Amén, el celo de tu casa me consume. El Señor Jesús se enojó porque nadie quería pagar el precio. Y llegaban al templo todos livianitos, flojos, paseando, nadie iba con la idea de lo que iba a hacer, pensando que era un acto de adoración y que era su responsabilidad presentarse delante de Dios, a veces con agradecimiento por las cosechas que habían tenido, también presentarse delante de Dios, amén, en modo de adoración y alabanza, amén, pero nadie quería eso, nadie quería pagar el precio, iba y negociaba ahí nomás y se olvidaba. Que Dios nos ayude a nosotros en estos tiempos. Pero dice el versículo 4, el 3 le dice: y a los hijos de Israel hablarás diciendo, tomad un macho cabrío para expiación, es decir, un toro. No, macho cabrío es un cabro. Un becerro, ahora sí un toro. Y un cordero de un año, ¿y qué dice después? Sin defecto para holocausto. Ahora vamos a ver eso. Asimismo un buey, un carnero para el sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Bueno, gloria a Dios por todo. Pero, amén, hay una bendición condicional o condicionada por Dios. Hay personas que llegan a la iglesia y Dios les habla, y yo sé que Dios les habla porque sabemos que Dios nos habla, ¿no es cierto? Y que algunos han sentido, yo no, pero algunos han sentido la voz audible de Dios, y bueno, y quieren todo ese tipo de manifestaciones. Hermano, Dios nos puede decir que nos va a bendecir. Yo creo por la palabra que Dios nos hable, te voy a bendecir, y te voy a usar, y me vas a servir. Pero hermanos, yo no puedo recibir esa palabra y salir y hacer de las mías. Amén. Y vivir como que nada ha pasado. Dios, claro que me quiere usar. Y algunos Dios les ha dicho y se han confiado y se han ido y no han vuelto más. Amén. Pero hay una condición: te voy a usar si te pones en mis manos. Hay que escuchar todo, hermano. Aleluya. Y en los contratos hay que leer también las letras pequeñas. Amén. Amén, las letras chiquitas. Dios nos quiere usar, pero tenemos que santificarnos. Amén. Tenemos que ponernos en sus manos, tenemos que creer a su palabra. Tenemos que practicar su palabra. Amén. Y que Dios nos ayude, porque a veces nos presentamos delante de Dios con las manos vacías, nada para darte, pero mucho para pedirte. Y el creyente siempre tiene mucho para ofrecerle a Dios. Porque ¿saben qué, hermano? Nuestra vida es mucho para Dios. En un tiempo cuando nadie quiere ponerse a las manos de Dios, que ofrezcamos nuestra vida a Dios, es mucho para Dios. Dios no lo toma como algo miserable, como una miseria, como unas migajas. Dios lo toma como algo preciado, valioso. Como cuando aquella mujer tiró su frasco de perfume, algo valioso que tenía. Dios toma así nuestra vida. Nuestra vida tiene valor para Dios, pero uno tiene que estar dispuesto a rendirse ante Dios. Que a veces nos cuesta más eso que darle cualquier otra cosa al Señor. Amén. A veces nos cuesta más eso. Por eso hay gente que va a otras iglesias que le sacan toda la plata, pero como no le hablan de sus pecados, hay gente que prefiere dar lo que no tiene. Amén. Porque el que quiere conocer la verdad y cae en lugar de eso, pero ama a Dios, Dios lo saca de ahí inmediatamente. Hay gente que les han pedido sus casas, sus terrenos, sus cosas. Si la persona ama a Dios, por eso no nos da tanta lástima a esa gente. Porque si uno ama a Dios, Dios te saca de ahí. Amén. Dios va a castigar, es verdad, esos falsos pastores, profetas, maestros, hoy día hay todo lo que se le ocurra. Pero hermanos, pero también la gente que cae en esas manos, si aman a Dios, aunque sea una persona analfabeta o ignorante de muchas cosas, Dios lo saca de ese lugar. Amén, porque somos testigos de esas cosas.
porque Dios es así, amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, ahora había que ofrecer tales sacrificios. Amén. Macho cabrío para expiación, becerro, cordero sin defecto para holocausto, asimismo un buey, un carnero para sacrificio de paz, una ofrenda amasada con aceite. ¿Vieron cuántas cosas había para ofrecer? Amén. Y todo lo hacía el pueblo mirando el corazón con el que ellos se acercaban. Amén. Amén. Porque una cosa es cuando uno no tiene para dar y no puede dar, y otra cosa es cuando uno no quiere y no tiene ese corazón para dar. En todos los sentidos les estoy hablando. Amén. Porque siempre termina siendo más importante la actitud del corazón. Amén. A mí me encanta la vida de la viuda pobre, porque a veces nosotros decimos, no, doy esto porque, total, la viuda dio 2 monedas. Yo también puedo dar 2 monedas. Pero ¿qué dice la Biblia? Que dice que Jesús dijo, ella dio más que todos los otros. Y había ricos también ofrendando. Pero ¿por qué dio más que todos si dio solamente 2 blancas, 2 monedas? Porque la Biblia dice que dio todo su sustento. Amén. Dio todo lo que tenía. Si es todo su sustento, es que con esas 2 monedas iba a comer, ella iba a vivir ese día. Amén. Es una cuestión de fe lo de esta viuda. Amén. Pero también es una cuestión de agradecimiento, de dependencia de Dios. De decir, Señor, te doy todo lo que tengo porque mi vida está en tus manos, porque me vas a sostener, porque me vas a proveer, y te vas a encargar de mi vida. Pero hermanos, hay que aprender de esas actitudes que a veces una las lee tan chiquita y poco importante, pero son de gran importancia para la vida del cristiano. Amén, que Dios nos ayude, porque ahora además nos dice la palabra, no solo lo que me vas a ofrecer, Aarón, el sacerdote, sino, hermano, dice la última parte del 3, lo vas a ofrecer sin defecto. Amén. Amén. Y eso no era poca cosa, tenía que ser perfecto el sacrificio. Saben que tenía que estar ciertos días antes, por ejemplo, el Cordero Pascual. Ellos tenían que elegir entre lo mejor que tenían, Cordero sin defecto, sin mancha, que no vaya a tener ni una enfermedad, nada. ¿Por qué? Porque todo apuntaba al Cordero perfecto de Dios, a Jesucristo. Amén. Y después vamos a ver que se cumplió hasta el tiempo de prueba, que ellos tenían que apartar ese Cordero perfecto y durante unos días observarlo. Hoy lo veo sano, lo veo saludable, pero mañana que no le vaya a aparecer ninguna plaga, ninguna mancha. Amén. Para que cuando llegue el día de la Pascua se le ofrezca y eso sea lo mejor que ellos tengan para Dios. Pero recuerden también todo apuntando al sacrificio de Cristo. Recuerden cómo Él fue probado y cómo Jesús fue examinado. Amén, en el pueblo, pero con los látigos y azotes de Pilato, de Herodes, amén, de los alguaciles. Jesús también fue examinado y con muchas preguntas, con muchas pruebas, y estuvo tiempo así, y se lo examinó de todos lados. ¿Y qué encontraron? ¿Qué dijo Pilato cuando salió? Yo no encuentro ninguna falla en él. Amén. Para mí este hombre es inocente. Amén, por eso Jesús fue el Cordero perfecto de Dios. Amén, porque también, amén, se ofreció como lo mejor. Jesús se ofreció en lo mejor de su edad. Amén. Amén. Jesús se ofreció en su plenitud. Jesús se ofreció sin pecado, sin mancha, sin ningún tipo de contaminación, sin desobediencia. Así se ofreció Jesús para nosotros, porque para Dios siempre tiene que ser lo mejor. Que en nuestras vidas, hermano, nuestra adoración, piense lo que ora, piense lo que canta, piense lo que hace para Dios, piense cada segundo, hermano, lo que está haciendo para Dios, para que lo que haga para Dios tenga consistencia y lo haga a conciencia. Usted sepa lo que está haciendo. Amén, todo es importante, cada oración que hacemos para Dios, piénsela, porque a veces oramos al estilo católico, amén, tipo rezo, repetimos, ni siquiera está nuestra mente en un lado y el subconsciente repitiendo una oración que ni siquiera sale del corazón de nosotros. Amén. Entonces todo eso importa y todo eso influye, porque después no vemos la gloria de Dios, después no vemos que Dios responda, y no vemos el mover de Dios en nuestras vidas, y no nos sentimos llenos, no nos sentimos satisfechos, es porque es una vida y una vida de oración tan monótona, tan rutinaria, que no se nos llega ni al techo. Amén. ¿Sabes que podemos cantar y eso llega al techo y nos cantamos entre nosotros? Pero también podemos cantarle a Dios y nuestra oración sube, como hoy orábamos. Amén. El salmista le decía a Dios: Señor, suba mi oración delante de ti como el incienso, dice. El alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Porque todo lo que ellos ofrecían sabían por qué lo hacían. No es que llegaban con un cordero, no es que llegaban con el incienso, con lo que tenían que ofrecer los levitas y sacerdotes, sin saber lo que hacían. Luego esto, y hecho acá, y quemo acá, y saco brasa del altar. No, todo tenía un significado.
Amén. Para eso lo hacían de esa forma porque Dios lo estableció y porque sentían la bendición de Dios. Sentían que Dios quedaba satisfecho, entonces se quemaba el incienso con las brasas del altar. En el altar del incienso, que era el altar de bronce que estaba dentro del templo, y cuando eso se quemaba, ¿qué pasa? Subía un humo muy perfumado, pero a su vez visible a los ojos, que eso representa la oración y la adoración de los santos también, cuando sube hacia arriba. Nuestra oración también se eleva cuando oramos. No queda acá entre nosotros, eso se eleva a la presencia del Señor, pero sin defecto. Y uno dice, pero ¿cómo si todos tenemos fallas y defectos y errores? Pero procuramos y deseamos, y es nuestra responsabilidad y nuestro trabajo, que cada vez que voy a ofrecerle algo a Dios y mi propia vida, amén, que para Dios sea algo sin defectos. Amén. Hemos citado cuando los apóstoles hablaban y enseñaban incluso a los matrimonios, amén, que pueden estar en armonía, amarse, son una sola carne. Y dice, en cuanto a discusiones y todas esas cosas, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, dice. Amén. Porque cualquier cosita, uno puede cortar la paz que tenemos de Dios por alguna pelea, una discusión, que todas las pueden tener, tanto los matrimonios, todo puede haber discusión y todo, pero tienen que, cuando uno siente que ofende al otro, pedirle perdón, reconciliarse, lo mismo la familia, los hijos. Amén, todo bíblicamente es así, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, es decir, para que no se corte y llegue nomás, sino que llegue a la presencia del Señor. Amén. Jesús dijo, si vas a ofrecer tu ofrenda al templo, dice Jesús, y ves que alguien tiene algo contra ti, antes de ofrecer la ofrenda, anda, habla con tu hermano, reconciliarte con él, después sí lleva la ofrenda. Amén. No es algo lindo que nos enseñó Jesús, y que Dios nos ayude para que nuestro corazón esté limpio y nuestra vida espiritual no tenga estorbo en el crecimiento. Gloria al Señor. Aleluya. Y ahora algo más, hermanos, que dice la palabra del Señor en el versículo 6. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Amén. Hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. A ver, es una opción también. Amén. Lo haces si querés, si te parece. Bendito Dios. O no lo haces si no te parece. Así es. Pero Aleluya. de esto depende de que la gloria de Jehová se les aparezca, les está diciendo Moisés. Amén. Podés vivir como venías viviendo. Podés decidir no tener ningún tipo de compromiso con Dios o con la iglesia. Amén. Pero si querés que la gloria de Jehová se te aparezca, hacedlo. Amén. Dice la palabra. Amén. ¿Y qué pasa en el versículo 7? Y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación. Amén. Amén. La expiación era el sacrificio por el pecado. Amén. Amén. Y Aarón tenía como sacerdote que presentarse delante de Dios, pero antes de presentarse representando al pueblo y ofrecer sacrificio por el pueblo, ¿qué tenía que hacer? Ofrecer por él mismo. Amén. Porque era un sacerdote, era el hombre elegido por Dios. Amén. Y su familia, el linaje de Aarón, fue su linaje siendo escogido, los hijos de los hijos. Amén. Pero hermanos, eran hombres de carne y hueso como nosotros. Entonces, antes de presentarse delante de Dios para ofrecer sacrificio por el pueblo, tenía que presentarse por él mismo. Amén. Y el primer sacrificio que lleva a cabo en el versículo 8 es por él mismo. Amén, es por su propia vida, es por sus pecados. Por eso Jesús fue nuestro sumo sacerdote por excelencia. Amén. Él se presentó delante de Dios no por sus pecados, porque no tenía pecado. Él se presentó cargando nuestros pecados. Dice que se presentó delante de Dios una vez para siempre. A diferencia del sacerdote que hoy pecaba, pero mañana volvía a fallar y otra vez a presentarse. Amén. Jesús lo hizo delante de Dios. Y aquel tabernáculo perfecto lo hizo una vez para siempre. Amén, para santificar nuestras vidas, para redimirnos de nuestros pecados con su sangre. Amén. Él tenía que ofrecer el sacrificio y con su sangre presentarse delante de la presencia del Señor. Jesús ofreció su vida como sacrificio y con su sangre se presentó delante de Dios para redimirnos de todo pecado. Amén. Porque decía la ley que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Amén. Amén. Gracias a Dios por Jesucristo que cumplió la ley, pero también que fue el Cordero perfecto que se redimió por nuestras vidas, por Gloria a nuestros Dios. pecados. Ahora Aarón se le está diciendo, si lo haces de esta forma, la gloria de Jehová se les aparecerá. Acércate al altar. Y dice el versículo 22, después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo.
Y después de hacer la expiación, aquí nos salteamos todo lo que Aarón hizo como mandó Dios. El holocausto y el sacrificio de paz descendió. Y entraron Moisés y Aarón, capaz cansados, ¿no? Por todos los sacrificios que tuvieron que llevar a cabo. Después de hacer todo conforme a lo que Dios le había mandado. Entraron al tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. ¿Y qué dice? Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Qué maravilla habrá sido ese momento. Amén. Yo no sé, pero uno desearía, un día vamos a estar en la presencia del Señor y ver lo que es realmente la gloria de Dios. Pero lo que habrán sido esos momentos. Amén. Fíjese que no fue el único. Bendito Dios. En Éxodo capítulo 20, cuando se le da los mandamientos al pueblo, Dios se Amén. manifestó de una forma tremenda. Los pueblos con miedo en ese momento, porque además en su conciencia, cargando culpa por la desobediencia una y otra vez a Dios, ahora Dios se les aparece y nos piensan que se van a morir todos. Amén. Pero en este momento es algo distinto y es algo especial, porque ellos se están presentando delante de Dios satisfechos porque hicieron conforme a la voluntad de Dios, entendiendo como uno entiende cuando hace lo correcto, la paz de Dios en nuestro corazón, ¿no es cierto? Entendiendo esto es lo que quiere Dios de mi vida, esto es lo que quiere Dios conmigo, porque no podemos confundirnos jamás nosotros, hermanos, del sentimiento que produce Dios en nuestras almas, en nuestros corazones, cuando hacemos la voluntad de Él. Alabado Dios. Eso no se puede confundir. Hay cosas que nos hacen a veces dudar por algún tiempo, pero en algún momento Dios nos va a mostrar, porque uno siente, como dijo Jesús, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Amén. Y tu ley está en medio de mi corazón, porque uno siente satisfacción cuando hace conforme a la voluntad de Dios. Amén. Uno siente como un placer, uno se siente de parte de Dios recreado cuando hacemos conforme a la voluntad de Él. Y ahora entraron, Dios se les aparece. Y terminamos en el versículo 24. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las rosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Amén. Qué hermoso momento, hermanos. Y que Dios nos ayude, porque los tiempos han cambiado, pero Dios no ha cambiado. Amén. Amén. La ley ceremonial no es la misma, pero la ley moral de Dios es la misma. Amén. Dios sigue siendo santo y Dios sigue teniendo una manera en que le gustan las cosas. Amén. Por eso cuando nos acercamos a Dios no es a nuestra manera. Amén. Que hoy está en discusión tantas cosas que hace unos años tal vez ni nos animamos a discutir. En cuanto, por ejemplo, a la música. Amén. Porque ¿qué pasa ahora? Cada uno quiere complacerse a sí mismo. Que esta música le gusta a Dios porque a mí me gusta. Y no es así, hermano. Hay música que a Dios le debe irritar los oídos. Hay iglesias que hemos estado viendo cantando reggaetón que le dicen que es cristiano. Y rock que dicen que es cristiano. Y música del diablo que dicen que es cristiana. ¿Por qué? Porque se complacen entre ellos. Y no estamos para complacernos a nosotros. Amén. Estamos para complacer a Dios. Y cuando uno complace a Dios, Él nos complace a nosotros. Amén. Pero hay que pagar el precio y hay que estar dispuesto a complacer a Dios. Con nuestra alabanza, con nuestra adoración. Cada uno sabe. Y si no, Dios le va a mostrar cómo es la manera que a Él le agrada las cosas. Amén. Usted lo va a sentir, usted no se va a confundir. Y si alguno no lo ha experimentado todavía, cuando usted adora de verdad y Dios le haga sentir, busque ese momento. Busque su momento. Acá, este es el lugar ideal, pero también siga en su casa, donde ande. Busque, practique la adoración. Amén, porque ahí usted va a ejercitar la fe y a usted va a ver la gloria de Dios en su vida, como dice esta palabra. Si hay cosas, si hay pecado y cosas, bueno, arrepiéntase y pídale a Dios misericordia. Pero Dios perdona, Dios restaura y Dios nos revela y nos muestra su gloria. Y es algo maravilloso. Uno después que practica esto y que siente lo que es la alabanza, vive la alabanza, vive la adoración y vive la presencia de Dios, hermano, eso no tiene comparación. No vamos a buscar aceptación de nadie, aplausos de nadie, vamos a buscar, yo quiero agradar a Dios, porque yo si complazco a alguien, yo me siento igual. Pero yo si complazco a Dios, Dios me llena. Dios nos llena. Amén. Dios nos llena de verdad. Y de cuántas cosas Dios nos llena. Amén. Hace unos días un hermano Andrés fue bautizado, renovado con el Espíritu Santo. Y esas cosas son que casi no se escuchan en las iglesias. Porque hermano, cuando Dios nos llena es cuando uno busca complacerle a Él. Y necesitamos que pasen esas cosas, hermano. El pastor allá decía, y lo necesitamos, que siga Dios derramando su Espíritu Santo, porque Él no ha cambiado. Si usted hace las cosas a la manera de Dios, Dios se va a revelar, porque Dios no ha cambiado. En ese asunto, Dios no ha cambiado. Él es fiel. Él sigue siendo el mismo. Vamos a orar puesto de pie. Amén. Padre nuestro, te adoramos.
Dios del cielo, te bendecimos, Señor, te damos gracias por tu maravillosa palabra. Gracias, Dios, porque tú eres el mismo, Señor, ayer, hoy y por los siglos. Gracias, Dios, por tu fidelidad, por tu palabra. Cuánto, Dios mío, aprendemos de tu palabra, desde el comienzo hasta el final, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es tu palabra viva y eficaz, Señor. Aleluya, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Alabado sea tu nombre.